Le doy la bienvenida al doctor José María Ramos, profesor en el Colegio de la Frontera Norte y vocero de la Fuerza Migrante. Y también está con nosotros Ben Monterroso, vocero Fuerza Migrante de California. José María, Ben Monterroso, de por sí estas políticas de Donald Trump son calificadas de inhumanas. Estas redadas en fábricas donde agarran a todos, incluso en las calles, sacan a la Guardia Nacional. Todo eso es absolutamente reprochable. Pero ¿y los niños, doctor José María Ramos? ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo está esta situación con los menores de edad? Sí, saludos Alberto, encantado de estar contigo, saludos a la audiencia. Sí, efectivamente estamos viendo una de las mayores políticas antimigratorias y muy restrictivas, yo creo que de la historia de los últimos prácticamente 50 años. Y esto lamentablemente no ha implicado una mayor acción por parte de la política exterior mexicana y particularmente los consulados. Y eso sin duda alguna es preocupante porque estamos hablando de personas muy, pero muy vulnerables como serían los menores. Y esto, pues lamentablemente se está agudizando, se va a agudizar. El dato que estás mencionando efectivamente estarían por ser sujetos de alguna deportación cerca de 30,000 a 35,000 menores, de los cuales, bueno, pues la mayoría son mexicanos, pero también tendríamos comunidades procedentes de otros países latinoamericanos, porque recordarás que en la pasada administración del presidente Biden, pues llegaron cerca de 1,600,000 migrantes irregulares a través de los diferentes programas. Aquí el reto que se tiene que hacer es, sin duda alguna, fortalecer, en este caso, la orientación legal, la asesoría legal, Sí. pero lamentablemente los consulados mexicanos, de mi punto de vista, no están haciendo esta labor. En un principio recordarás que se iba a hacer una especie como de un botón de alerta cuando iniciaban estas redadas, sin embargo, prácticamente ese botón no existe o está muy limitado, ¿no? Y esto, sin duda alguna, es muy preocupante porque refleja una enorme insensibilidad gubernamental sobre este tipo de situaciones que no deberían de tolerarse, sobre todo tomando en cuenta que esos menores, en algunos casos son menores no acompañados, pero en otros casos son menores que tienen o que tuvieron familiares en Estados Unidos. Ben Monterroso, California, Los Ángeles, Ciudad de Santuario, pero van sobre todo, ¿cómo está la situación en estos momentos? Buenas tardes, antes que todo, mucho gusto, un placer estar en tu programa. Concuerdo con lo que decía el señor José María de que esto no es solamente de un sistema legal lo que estamos viendo que esto tiene secuelas a largo plazo para los niños y estamos hablando en este caso de los niños no acompañados que estamos hablando, pero también estas redadas que han hecho últimamente la administración Trump ha dejado hijos huérfanos y tenemos que ver qué se puede hacer con ellos. Yo siento de que estamos muy atrasados en cuanto al apoyo que merecen estos niños. No tenemos un sistema establecido. Yo creo que ahí sí que nos agarraron con todos los temas que está pasando, la guerra que tiene el presidente contra la comunidad migrante. No nos hemos dado cuenta que también los niños vulnerables, que son los más vulnerables, no solamente los que vinieron no acompañados, que se estima que son más de 30,000. Y además de eso tenemos niños que son de comunidad indígena de otros países. Yo creo que aquí lo que se tiene que hacer no solamente le corresponde a México, pero a otros países, pero específicamente a México porque tiene un número mayor de jóvenes, de niños, a tratar de poner un programa que sea dedicado específicamente, que tengan los recursos necesarios. Y vuelvo a repetir, no solamente son los temas legales, muchas veces no sabemos los efectos que va a tener en estos niños y a dónde los vamos a dejar y a dónde los vamos a regresar a los niños. Si el papá está allá y la mamá está allá, pues serían de regreso a México, pero si no están todavía allá, ¿qué va a pasar con ellos? Porque ese es el problema que tenemos. Vinieron varios niños no acompañados con la ilusión de reunirse con sus padres y esa ilusión y ese sueño no se les ha cumplido y estamos ahorita en una campaña en contra de nuestra comunidad latina y contra los inmigrantes en específico, que yo creo que este tema que estás tocando es importante que las autoridades se den cuenta o que expliquen qué es lo que están haciendo apropiadamente para ayudar a esta gente. Porque no se sabe, doctor José María Ramos, no se sabe qué pasa. O sea,
hacen una redada, se llevan a papá y mamá y el niño queda absolutamente desamparado. ¿Qué historias nos puedes contar que estén ocurriendo en estos momentos? Sí, pues sin duda alguna eso ha sucedido. Ah, perdón, ¿a Ben o para mí? Sí, no, no, José María, José María. Ah, perdón, sí, sí, efectivamente, estamos viendo ese tipo de acciones que reflejan una situación que no hemos visto, repito, en la historia reciente de la política inmigratoria de Estados Unidos. Particularmente se están viendo afectados, en este caso, estos menores como lo comenta Ben de manera muy atinada, están prácticamente en una situación, o quedan en una situación de bastante vulnerabilidad. Y aquí, pues hay una serie de acciones que están llevando a cabo, una por una parte los familiares, otro organizaciones como la de Ben, otros tipos como ya de organizaciones, pues más de defensores de migrantes, y sobre todo porque aquí lo interesante es que hay algunas alternativas legales, que están siendo promovidas por algunas organizaciones de la sociedad civil. Por una parte está el estatus de juventud inmigrante especial, creo que me parece una alternativa, sobre todo cuando los padres en situación de vulnerabilidad podrían solicitar protección, acceso eventual a residencia legal y permiso de trabajo cuando esto proceda. Este tipo de programas fueron tratados de suprimir en junio pasado por la actual administración de Estados Unidos. Sin embargo, varios defensores legales han planteado que se restaure, ¿no? Sí. Entonces, ese tema me parece importante. El otro tema es que deba existir una representación legal obligatoria en casos de menores, como este caso que estamos aquí comentando, no acompañados. Hay que recordar que en marzo de este año la misma administración de Estados Unidos intentó rescindir el contrato que otorgaba representación legal a los menores no acompañados. Sin embargo, hubo un fallo judicial que obligó a restaurar ese tipo de servicio civil y sobre todo porque estamos hablando de una cobertura de cerca de 26,000 menores. Por Sí. lo tanto, aquí el reto, Alberto, es cómo ese tipo de programas se dan a conocer, existe una mayor coordinación con los defensores legales, con la sociedad civil, y todo ese tipo de esfuerzos los tendría que hacer, en este caso, los consulados mexicanos. Sin embargo, están un poco perdidos o Sí. lamentablemente no es una prioridad. Y sin embargo, yo creo que estos temas, por lo que reflejan una alta sensibilidad, una alta vulnerabilidad, deberían ser prioridad, sobre todo de la parte gubernamental. Sí, porque Ben Monterroso, UNICEF dice que de plano esta detención de niños inmigrantes es una práctica que debe evitarse a toda costa. De esto no habla el gobierno de México, de esto no habla Relaciones Exteriores, los consulados, o sea, se hacen como que no ocurre. ¿Y cuál es la realidad, Ben Monterroso? Mira, yo pienso de que lo que ha estado pasando últimamente, lo de los niños no acompañados ha sido un fenómeno que ha estado pasando y no le hemos puesto la atención necesaria. Cuando digo no le hemos puesto, no es que no voy a culpar a todos, voy a tomar mi responsabilidad, pero sí hay déficit de atención a este tema en especial. Sí. Y si no lo hacemos de una manera coordinada, yo he visto en algunos consulados que tienen personas encargadas de los niños no acompañados o de los niños que están siendo quedados sin padre o madre por las deportaciones, pero no creo que sea suficiente los recursos y no creo que sea suficiente todavía la coordinación que tenemos que hacer. Hay varios grupos que se han dedicado a luchar por los derechos de los niños, a tratar de hacerlos que tengan su propia representación, pero no podemos negar que el tema de los niños no acompañados no ha sido un tema de prioridad para muchos de nosotros por estar atorados con otros temas de migración como lo que está pasando en estos momentos. Ben, te pregunto, y disculpa la interrupción, ¿de qué grado es la desesperación de esos padres que mandan a los niños solos? O sea, de plano las condiciones de sus países están tan extremas, tan contrarias a su proyecto de vida que de plano mandan a niños solos. Pues mira, no me quiero poner en el papel del papá, o el papá o la mamá que tiene que tomar esa gran decisión. Lo que sí sabemos es de que esos niños, ya sea por A o B razón que vengan, necesitan tener apoyo no solamente moral, legal, pero mental. Esos niños van a estar perjudicados por un buen tiempo y yo pienso que yo no me gustaría
buscar el responsable de por qué lo hicieron, porque eso es lo que está pasando muchas veces acá. ¿Y por qué los mandan si los niños no tienen no deben de pagar las consecuencias de las decisiones de los padres? ¿Por qué los mandaron? Yo quisiera pensar que si yo voy a mandar a mi hijo solo o mi hija sola, es porque definitivamente en el lugar donde yo estoy no hay una alternativa más que salir de ese lugar. Entonces es como querer culpar a los padres por habernos mandado, y al final del día los niños son los que están sufriendo. Yo creo que aquí el culpable es el gobierno de los países y la mayoría son mexicanos, doctor José María Ramos. O sea, una vez platiqué con un migrante, venía de Oaxaca, pagó la primera vez a los polleros para que le enseñaran el caminito, por dónde cruzar, y ya después él cruzaba. Se llevó a su bebé. Dice, es que quiero que mi bebé estudie en Estados Unidos y tenga un mejor futuro. Ese es un cachetadón a los gobiernos de México terrible, doctor. Sí, totalmente de acuerdo, porque tiene que ver con el sentido de responsabilidad gubernamental que deben tener los estados, los gobiernos y las administraciones para generar condiciones mínimas de bienestar, de educación, seguridad de empleo para los padres y los familiares, en este caso para los inmigrantes. Y eso es lo que lamentablemente no estamos viendo. Y ahora tenemos una situación más complicada, Alberto, porque en un contexto en donde ya va a ser más complicado, va a ser mucho más complejo y va a ser mucho más costoso emigrar hacia Estados Unidos de manera regular, pues el reto que tienen estos estados o estos países como el nuestro es fortalecer sus políticas de seguridad, generación de empleo, seguridad, bienestar, lo cual, pues esa es la pregunta. ¿Van a tener el sentido de responsabilidad gubernamental para generar una serie de políticas públicas para que estos grupos de personas, sobre todo vulnerables, menores, mujeres, adolescentes, jóvenes, ya no pueden emigrar hacia Estados Unidos? Este es el punto central. Y aquí implica un gran sentido de corresponsabilidad regional y obviamente nacional con estas poblaciones. Entonces, si no se hacen ese tipo de políticas que son muy complejas, pues cuando menos generen las políticas preventivas, en este caso de protección legal, para evitar o disminuir una mayor vulnerabilidad. Una de las alternativas que se puede manejar es el uso de la protección humanitaria y de asilo, aunque pues como sabemos, ese tipo de alternativas ha sido cuestionada por esta administración de Estados Unidos. Los menores, si se hace una buena defensa, una buena información, podrían calificar para algunas formas de protección humanitarias como el asilo o el estatus en este caso de refugiada. Aquí el tema es conocer las ventajas que nos puede dar el marco legal del propio derecho migratorio de Estados Unidos, pero también el sistema jurídico de Estados Unidos. Y ese es un tema que sin duda alguna, yo reitero, debe ser una gran corresponsabilidad por parte de los consulados mexicanos y del resto de los países latinoamericanos. No, la situación está terrible. Ben Monterroso, ¿cómo está la realidad? Tú que estás en California, ¿cómo está la realidad? O sea, el ataque contra los inmigrantes que no tienen papeles es brutal por parte del gobierno de Donald Trump, pero se siguen pasando, se siguen arriesgando. O sea, ven tan mal la situación en México que dicen, ¿vale la pena el riesgo o ha bajado? ¿Cómo está la situación actualmente? Mira, para empezar la primera parte, hay una guerra en contra de la comunidad migrante, en contra de la comunidad latina en específico. No estamos hablando únicamente de inmigrantes, ahora están tocando a cualquier persona que tiene el perfil racial como el mío, que hablamos el español. Esas personas ya son... ¿Aló? Sí, adelante, No. sí te escuchamos, sí te escuchamos. Sí, perdón, no sabía para quién era el conteo. O sea, no, te digo, entonces yo pienso de que la guerra está en contra de la comunidad migrante. Lo que sí tenemos que reconocer es de que el tema de migración no es un tema de hoy, es un tema de años. Hemos venido luchando porque se reconozca que se tiene que arreglar el tema de migración. Y en eso sí concuerdo con el señor María José, que eso tiene que ver con parte de nuestros gobiernos. Primeramente, tenemos que reconocer que la migración ayuda tanto a los Estados Unidos para superarse como a nuestros países donde venimos de origen. Tenemos que asegurarnos de que las personas que ya tienen viviendo varios años en los Estados Unidos puedan legalizar su estado. Segundo, tenemos que reconocer que la separación familiar, tanto porque nos venimos a trabajar acá o porque nos regresaron a alguno de nuestros parientes a nuestra familia, lo tenemos que arreglar. Tercero, igualmente importante, reconocer que el país
donde venimos, México en este caso, y el país que nos recibe, Estados Unidos en este caso, ocupa y seguirá ocupando la mano de obra de la comunidad migrante. Y por último, no podemos ignorar que para que la gente podamos venir a este país a buscar oportunidades, que no sea porque no nos dan la oportunidad y la seguridad en nuestros países, porque eso también tiene que cambiar. Mientras que no cambien las condiciones de vida y las condiciones de trabajo en nuestros países, la gente va a seguir buscando por un futuro mejor, que eso es lo que queremos todos. Por eso estoy aquí, porque yo vine a buscar un futuro mejor y gracias a Dios ya lo logré, pero tengo familiares y amigos que siguen luchando por eso. Qué terrible la situación de que tengamos que expulsar a nuestros ciudadanos, José María. Se nos acaba el tiempo. Tu última reflexión. La última vez que hubo una legalización masiva fue la ley Simpson-Rodino, que fue en 1986, 87, o sea, ya llovió mucho desde aquel entonces. Ahorita está alejadísima de que pueda ocurrir, ¿no, José? Mira, yo diría que no, Alberto. El próximo año vamos a cumplir 40 años precisamente de la última reforma migratoria y se promovió con un gobierno republicano. De hecho, ya hay una propuesta de ley por la congresista Salazar y otra congresista, creo que de Texas. Hay una propuesta en ese sentido. ¿Por qué? Porque la población en Estados Unidos ha estado cambiando. Estados Unidos requiere mano de obra calificada y semicalificada. Estados Unidos requiere fortalecer su competencia geopolítica con China y otros países. Por lo tanto, claro, yo creo que el Estado mexicano debería de plantear una reforma migratoria acorde a estos cambios sociodemográficos que están caracterizando la sociedad y la población de Estados Unidos. Ben Monterroso, eres tan optimista, puede haber, o sea, era la época de Ronald Reagan, republicanos, que se supone que son los que más atacan a los migrantes. Hubo esa reforma para legalizar, ¿qué fueron? 2, 3 millones de mexicanos que vivían en los Estados Unidos y que no tenían papeles y ya les dieron la residencia. ¿Veremos eso pronto, Ben? No estoy tan optimista, pero creo que es la única solución. La única solución es reconocer que el sistema de migración está roto y hay que arreglarlo. Y ya te di los 4 pilares que se tienen que hacer. El problema que hemos tenido es de que desafortunadamente, por un lado, querían asegurar la frontera primero, pues la frontera ya está segura y ahora ¿qué pasa para meterse a resolver el problema? Y hay varias propuestas de ley. Está la de la señora Salazar y está la del senador Padilla de aquí de California, que solo pide que se mueva la ley de registro, que fue la última vez que se movió fue en los 70s, y de esa manera nos evitamos evitar que la gente no se pueda hacer legal en este país. Aquí lo que está pasando en este momento, si te das cuenta, el presidente y su administración están prácticamente quitándole la legalidad a aquellos que la tenían, eliminando los TPS. Y entonces yo por eso estoy muy incierto de que en esta ocasión se pueda dar, pero sí podríamos, esa es la única esperanza que tenemos. Esperemos que ocurra, porque nuestros héroes son héroes, los mexicanos que viven en los Estados Unidos y que mandan más de 60,000 millones de dólares a las familias en México. Doctor José María Ben Monterroso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Un tema terrible, la migración de mexicanos a los Estados Unidos. Hasta aquí este espacio de información. Continúe en la programación de Mega Noticias. Soy su servidor Alberto García Castillo. Muchas gracias.